Un pastor que llenaba estadios con su predicación murió durante 9 minutos, y lo que vio en el otro lado destruyó todo lo que él mismo había enseñado. Lo que Esteban encontró no fue el vacío que su mente atea esperaba, sino el lugar donde los grandes nombres de la fe latinoamericana estaban siendo juzgados por haber usado el altar como negocio. Analizamos los registros, revisamos los documentos clínicos, hablamos con quienes lo conocieron de cerca, y lo que encontramos no es una historia de fe ciega ni de emoción religiosa. Es un caso que la neurología argentina todavía no puede cerrar, porque los números no mienten y la ciencia, esta vez, no tiene respuesta. Esto es un relato real, y comienza mucho antes del infarto. Comienza en las calles de Buenos Aires, donde un hombre construyó un imperio espiritual sobre una mentira que solo él conocía. Esteban Carrizo tenía 52 años cuando su corazón se detuvo, pero la verdadera historia de su muerte comenzó décadas antes en las aulas de la Universidad de Buenos Aires, donde un joven brillante y ambicioso estudiaba sociología con una convicción que nunca abandonó del todo, que la religión era, en sus propias palabras, el instrumento más eficiente de control social jamás inventado por el hombre. Esteban no era un hombre de fe, era un ingeniero de percepciones, y encontró en el mundo evangélico latino el escenario perfecto para aplicar todo lo que había aprendido. Creció en el barrio de Flores, hijo de una madre devota que lo llevaba cada domingo a una pequeña iglesia de barrio, donde el pastor sudaba bajo un ventilador de techo y la gente lloraba con genuina convicción. Esteban observaba todo con la frialdad de un analista. Veía los mecanismos, veía cómo la música elevaba el umbral emocional, veía cómo las palabras correctas, pronunciadas en el momento correcto, podían hacer que una persona entregara no solo su fe, sino su billetera, su lealtad, su familia entera. No sintió repulsión, sintió fascinación, y en algún punto entre los 20 y los 30 años, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Si el sistema funcionaba tan bien para otros, él podía hacerlo funcionar para sí mismo, pero con una diferencia fundamental. Él lo haría con plena conciencia de lo que era. Se ordenó pastor a los 34 años, en una denominación evangélica de mediano tamaño en el Gran Buenos Aires. Tenía carisma natural, vocabulario preciso y una capacidad casi sobrenatural para leer a las personas. Sabía cuándo alguien necesitaba esperanza y cuándo necesitaba autoridad. Sabía cuándo bajar la voz para que el silencio hiciera el trabajo. Sabía cuándo mencionar la sanidad y cuándo hablar del juicio, dependiendo del perfil del auditorio. En 10 años, su congregación pasó de 120 personas a más de 4,000. Tenía transmisión en línea, un equipo de producción, un sello editorial de publicaciones devocionales y una red de pastores asociados en Rosario, Córdoba y Mendoza. Desde afuera, Esteban Carrizo era la imagen del avivamiento latinoamericano. Un hombre ungido, dicen sus exfeligreses, un pastor que te miraba a los ojos y parecía ver tu alma. Lo que nadie veía era lo que ocurría en el silencio de su oficina, cuando las cámaras se apagaban y el equipo se retiraba. Lo que nadie veía era a un hombre que nunca abría su Biblia por devoción personal, que nunca oraba antes de dormir, que consideraba los testimonios de milagros, que subía a sus redes sociales como contenido estratégico y no como verdad espiritual. Sus sermones eran construidos con la precisión de una campaña publicitaria. Analizaba qué versículos generaban más respuesta emocional, qué historias producían más donaciones, qué temas llenaban más butacas. Era, en el sentido más técnico de la palabra, un actor de primer nivel en un escenario sagrado. Hermana Mirta Sandoval lo conocía desde el principio. Una mujer de 68 años, pequeña, de cabello blanco y manos trabajadas por décadas de oración genuina, Mirta era una de las fundadoras de la iglesia original antes de que Esteban llegara y transformara todo. Ella nunca supo articular con precisión lo que sentía cuando lo veía predicar.
Había algo que no cerraba, nos dijo en su testimonio. Las palabras eran perfectas, demasiado perfectas. Pero cuando lo miraba a los ojos durante la adoración, veía que estaba en otro lugar, como si estuviera calculando algo. Mirta nunca confrontó a Esteban directamente. En el mundo evangélico latino, cuestionar al pastor es casi un tabú cultural. Se calló, pero comenzó a orar por él con una intensidad que ella misma no comprendía del todo. El dinero fluía. La influencia crecía. Esteban había desarrollado vínculos con figuras del mundo evangélico televisivo latinoamericano, esos predicadores de traje costoso y sonrisa ensayada que aparecen en las pantallas de millones de hogares desde México hasta Argentina. Los admiraba, no espiritualmente, sino profesionalmente. Los estudiaba como un competidor estudia a sus rivales. Veía en ellos el modelo escalado de lo que él mismo estaba construyendo. Compartía plataforma con algunos de ellos en conferencias de liderazgo cristiano. Se fotografiaba junto a ellos. Usaba esas imágenes para consolidar su legitimidad ante su congregación. Era un sistema perfecto, un ciclo de apariencias que se alimentaba a sí mismo. En marzo de 2026, Esteban viajó a Mar del Plata, por lo que él describía como reuniones de estrategia ministerial, aunque en realidad eran negociaciones para adquirir un segundo inmueble destinado a expandir su operación. Era un miércoles por la tarde. El cielo sobre el Atlántico tenía ese color gris metálico característico del otoño marplatense. Esteban entró a un restaurante sobre la Avenida Colón, pidió un cortado y comenzó a revisar documentos en su laptop. Fue en ese momento, sin previo aviso, sin drama ni señal visible, que su cuerpo simplemente dijo «basta». Los comensales cercanos describieron que Esteban se desplomó hacia adelante, volcando la taza sobre los papeles. Alguien llamó al SAME. El tráfico sobre la Avenida Independencia retrasó la llegada de la ambulancia por varios minutos críticos. Cuando los paramédicos llegaron, Esteban no tenía pulso, no tenía respiración, no tenía actividad cardíaca detectable. Era, en todos los términos clínicos posibles, un hombre muerto. Y fue exactamente en ese momento, cuando comenzó la parte de esta historia que la medicina argentina no sabe cómo explicar. La ambulancia llegó tarde. Ese es el primer hecho documentado que la doctora Valentina Bianchi, neuróloga del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, señala con precisión quirúrgica cada vez que le preguntan sobre el caso Carrizo. No llegó tarde por negligencia. Llegó tarde porque la ciudad, con su tráfico de temporada baja y sus avenidas congestionadas por obras viales, simplemente no cooperó. 7 minutos desde la llamada hasta el primer contacto de los paramédicos con el cuerpo de Esteban. 7 minutos en los que un hombre de 52 años yacía en el piso de un restaurante de la Avenida Colón sin oxígeno circulando hacia su cerebro. Para la neurología moderna, ese dato solo ya representa un umbral crítico. Lo que vino después lo convierte en un caso que la doctora Bianchi describe, con la incomodidad visible de alguien que elige las palabras con mucho cuidado, como un hecho clínico que desafía los parámetros establecidos por la literatura médica actual. Los paramédicos iniciaron maniobras de reanimación en el sitio, compresiones torácicas, ventilación asistida, el protocolo estándar ejecutado con eficiencia profesional. Esteban no respondió. Lo trasladaron al hospital privado de la comunidad en estado de paro cardiorrespiratorio confirmado. Ingresó a urgencias sin pulso, sin respiración espontánea y sin actividad eléctrica cardíaca detectable. El equipo de cardiología intervino de inmediato. Se aplicaron las primeras descargas del desfibrilador. Sin respuesta, segunda descarga. Sin respuesta. El monitor seguía mostrando lo que en el lenguaje médico se llama línea plana, y en el lenguaje humano significa que no hay nadie en casa. Fue en la tercera descarga, a los 9 minutos de muerte clínica confirmada, que el corazón de Esteban Carrizo volvió a latir. La Dras Bianchi nos recibió en su consultorio del hospital 3 semanas después del evento.
Es una mujer de 46 años, cabello oscuro recogido, lentes de armazón delgado y una manera de hablar que transmite la autoridad de alguien que ha visto mucho y se sorprende poco. Pero cuando sacó el expediente de Esteban sobre su escritorio y comenzó a repasar los números, algo en su expresión cambió. No fue emoción. Fue algo más parecido a la incomodidad intelectual de quien ha llegado al borde de lo que su disciplina puede explicar y no encuentra el paso siguiente. Ipan, 9 minutos de silencio cortical, dijo, usando el término técnico con la precisión de quien prefiere el lenguaje científico al dramático. Con ese tiempo de isquemia cerebral, el protocolo de expectativas médicas establece daño neurológico severo en el mejor de los casos, déficits cognitivos, motores, de memoria, en muchos casos, estado vegetativo. El señor Carrizo recuperó la conciencia a las pocas horas sin ninguna de esas secuelas. El electroencefalograma post-evento mostró actividad cerebral completamente normal. No hay explicación estándar para eso. Ninguna. Colocó sobre el escritorio las copias de los electroencefalogramas, 2 hojas con líneas que para un ojo no entrenado parecen simples garabatos técnicos, pero que para cualquier neurólogo representan el mapa eléctrico de un cerebro funcionando con normalidad absoluta. El de Esteban, tomado 4 horas después de su reanimación, no mostraba las irregularidades esperadas tras un episodio de esa duración. Era, según la doctora Bianchi, el electroencefalograma de un hombre que había dormido una noche tranquila, no el de alguien que había estado clínicamente muerto durante casi 10 minutos. Pero los números fríos del expediente médico son solo una parte de lo que ocurrió esa tarde en Mar del Plata. Porque mientras el equipo de cardiología luchaba con el cuerpo de Esteban en una sala de urgencias de paredes blancas y luz fluorescente a 900 kilómetros de distancia, en el barrio de Flores, en Buenos Aires, hermana Mirta Sandoval se despertó de una siesta con el corazón acelerado y una sensación que describió a su hija como el peso de algo muy grave cayendo sobre mí. Mirta no tenía teléfono inteligente, no había recibido ningún mensaje. No sabía nada de lo que estaba ocurriendo en Mar del Plata. Se levantó, fue a su pequeño altar doméstico, ese rincón de su cuarto con una Biblia gastada, una vela y una imagen sencilla de Cristo, y comenzó a orar por el pastor Carrizo con una urgencia que ella misma no podía explicar. Sentí que lo estaban pesando en una balanza, nos dijo, con esa calma serena de quien no busca ser creída sino simplemente honesta. Woodhouse, que el peso no cerraba. Ese detalle, el testimonio de Mirta, no forma parte del expediente clínico. La ciencia no tiene categoría para archivarlo, pero forma parte de este relato real porque la investigación periodística no selecciona solo los hechos que caben dentro de una sola disciplina. Forma parte porque ocurrió. Y porque en la tradición espiritual latinoamericana, desde las comunidades indígenas del altiplano boliviano hasta las iglesias pentecostales de las periferias de Ciudad de México, existe una comprensión profunda y antigua de que hay dimensiones de la realidad que anteceden al instrumental médico y que no necesitan su validación para ser reales. Esteban recuperó la conciencia en la unidad de terapia intensiva a las pocas horas de su reanimación. Lo primero que hizo, según la enfermera de turno, fue pedir que apagaran las luces. Dijo que la luz le lastimaba de una manera diferente. Nos contó la enfermera, que pidió no ser identificada. No los ojos. Dijo que le lastimaba por dentro, como si la luz aquí fuera demasiado poca comparada con lo que había visto. Nadie en la sala entendió exactamente qué quería decir en ese momento. Lo anotaron como posible confusión postanóxica, el estado de desorientación que frecuentemente acompaña a los pacientes reanimados. Pero Esteban no estaba desorientado. Recordaba su nombre, la fecha, el nombre del restaurante, el número de su habitación de hotel. Su memoria estaba intacta. Era otra cosa lo que lo había cambiado. Cuando el equipo médico le informó que había estado en paro cardiorrespiratorio durante 9 minutos, Esteban no mostró la sorpresa típica de quien recibe esa noticia. Cerró los ojos por un momento largo,
Luego dijo algo que la doctora Bianchi recordó con precisión porque le pareció inusual para alguien en esa situación clínica. Dijo: «Lo sé, estuve ahí más tiempo del que ustedes creen». Esa frase no tiene traducción médica, no entra en ningún formulario de alta hospitalaria. Pero es el punto exacto donde el expediente clínico del caso Carrizo termina y comienza algo que ningún electroencefalograma puede registrar. Porque lo que Esteban vio durante esos 9 minutos no fue el vacío que su mente de sociólogo ateo había predicho durante décadas, no fue oscuridad. No fue el cese tranquilo de la conciencia que los materialistas describen como la simple extinción de la actividad neuronal. Fue, según su propio relato documentado, el comienzo de la experiencia más real de su vida, una experiencia que destruyó en segundos cada certeza intelectual que había construido en 52 años, y que lo llevó a un lugar que él, con toda su formación académica y todo su cinismo cultivado, no tenía palabras suficientes para describir, aunque lo intentó, aunque lo sigue intentando. Lo que Esteban encontró al otro lado de esos 9 minutos de línea plana es lo que ningún médico puede explicar y ningún escéptico ha podido refutar. Y es exactamente lo que vamos a investigar a continuación. Hay un problema con los relatos de experiencias cercanas a la muerte que la neurología secular nunca ha podido resolver satisfactoriamente. No es el problema de la alucinación, porque las alucinaciones tienen patrones reconocibles, estructuras predecibles, y se disuelven con la misma velocidad con que aparecen. No es el problema de la privación de oxígeno, porque el cerebro hipóxico produce confusión y fragmentación, no la claridad cristalina y la memoria perfecta que caracteriza a estos relatos. El problema real, el que mantiene a los investigadores más honestos en un silencio incómodo, es el problema de la coherencia. Los pacientes que atraviesan una muerte clínica y regresan no describen sueños, describen lugares, describen arquitecturas, describen encuentros con una precisión geográfica y sensorial que no se degrada con el tiempo como lo hace la memoria onírica, sino que permanece grabada con la nitidez de un trauma o de una revelación. Esteban Carrizo no es la excepción. Es, en muchos sentidos, el caso más perturbador que hemos documentado, precisamente porque él era la última persona en el mundo que debería haber visto lo que vio. Esteban describe el momento del colapso con una distancia clínica que resulta casi inquietante. Dice que no hubo dolor después del primer impacto en el pecho. Dice que hubo un instante de presión intensa, como si alguien hubiera colocado una piedra enorme sobre su esternón, y luego, de manera abrupta y total, silencio. No la oscuridad que uno imagina al cerrar los ojos. Silencio en un sentido más profundo. El cese de todo ruido interno, de todo monólogo mental, de toda esa maquinaria de cálculo y estrategia que había funcionado sin pausa en su mente durante décadas. Y luego, en el lugar donde debería haber habido nada, hubo todo. Lo primero que percibió no fue un lugar, sino una cualidad de la conciencia que él describe, buscando las palabras con una frustración visible, como hiperreal, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en estado de vigilia. Los colores que vio, si es que pueden llamarse colores, tenían una profundidad que el espectro visible humano no contiene. Los sonidos que escuchó, si es que pueden llamarse sonidos, tenían una dimensión emocional directa, como si entraran no por los oídos, sino por algún centro más antiguo y más profundo del ser. Esteban, el hombre que había pasado su vida adulta diseccionando las emociones ajenas para manipularlas, se encontró de repente en un estado donde sus propias defensas intelectuales simplemente no funcionaban. No había mecanismo de distancia crítica, no había posibilidad de análisis. Solo había experiencia pura, y la experiencia era aterradora. Se encontró en un espacio que no tenía las características físicas de ningún lugar que hubiera visitado en vida. No era un paisaje natural ni una construcción humana. Era algo intermedio, y simultáneamente ninguna de las dos cosas.
Esteban lo describe como una especie de antesala de dimensiones imposibles, un lugar que existía en el umbral entre la forma y la ausencia de forma. El suelo, si podía llamarse suelo, tenía una consistencia que transmitía peso moral, como si cada paso que uno diera sobre él fuera registrado y evaluado. El aire, si podía llamarse aire, tenía una densidad que no era física, sino espiritual, una presión que no empujaba el cuerpo sino la conciencia. Desde el primer instante, Esteban supo, con una certeza que no provenía de ningún razonamiento, sino de algo más directo y más brutal, que estaba en un lugar de juicio. No había llegado ahí como observador neutral, había llegado como acusado. Fue entonces cuando los vio. Y este es el punto del relato de Esteban que más trabajo cuesta procesar, no porque sea inverosímil dentro del marco de una experiencia cercana a la muerte, sino porque los detalles son demasiado específicos, demasiado verificables en su dimensión terrena, demasiado incómodos para ser descartados como producto de una mente febril. Esteban vio rostros, figuras humanas en un estado que él describe como tormento de exposición, no el tormento físico que las representaciones medievales del infierno popularizaron en la cultura latina, sino algo más preciso y más devastador. Eran figuras sometidas a la verdad absoluta de lo que habían sido, sin máscara, sin audiencia, sin la posibilidad de construir una narrativa favorable sobre sí mismas, confrontadas de manera permanente e irrevocable con la distancia entre lo que habían proclamado y lo que habían vivido. Y Esteban los reconoció, no a todos, pero a varios, figuras del mundo evangélico televisivo latinoamericano. Predicadores de traje costoso, cuyos rostros habían aparecido en las pantallas de millones de hogares desde Tijuana hasta Buenos Aires. Hombres que había conocido en conferencias de liderazgo cristiano, con quienes había compartido plataforma, de quienes había aprendido técnicas de comunicación masiva. Hombres que en el mundo terreno eran considerados gigantes de la fe, cuyas cruzadas llenaban estadios, cuyos libros se vendían en todas las librerías cristianas de América Latina, cuyas fotografías adornaban las paredes de iglesias en los barrios más humildes de Caracas, de Lima, de Guadalajara. Estaban ahí, en ese lugar sin nombre, y el estado en que se encontraban no dejaba ninguna duda sobre la naturaleza del sitio. Esteban no escuchó sus nombres pronunciados, no hubo una voz que los identificara. El reconocimiento fue directo, inmediato, como cuando uno ve a alguien que conoce bien en un lugar inesperado. Pero lo que sintió al reconocerlos no fue el alivio de ver caras familiares, fue algo mucho más oscuro, fue el reconocimiento de sí mismo. Porque lo que estos hombres habían hecho, usar el nombre de Cristo como instrumento de poder, construir imperios espirituales sobre la manipulación emocional de los más vulnerables, predicar la eternidad sin creer en ella, era exactamente lo que él había hecho. Durante 18 años, con plena conciencia, con orgullo intelectual, en la tradición espiritual latinoamericana, existe una comprensión profunda de que Dios no se burla. Desde las madres que oran en las madrugadas en las periferias de Bogotá hasta los ancianos que custodian la fe en los pueblos serranos de Perú, hay una sabiduría popular que precede a toda teología académica y que dice, con la simplicidad de lo verdadero, que con lo sagrado no se juega. Esteban había construido toda su vida adulta sobre la premisa de que esa advertencia era superstición, que era el residuo cultural de pueblos que necesitaban el miedo para ser gobernados, que él, con su formación universitaria y su comprensión de los mecanismos sociales, estaba por encima de esa ingenuidad colectiva. En ese lugar sin nombre, esa premisa se disolvió en segundos, no fue refutada por un argumento, fue aplastada por la realidad. Lo que hace único el relato de Esteban dentro del universo de las experiencias cercanas a la muerte no es el hecho de haber visto un lugar de tormento. Otros lo han descrito antes. Lo que lo hace único es que él llegó ahí sin fe, sin marco religioso previo, sin ninguna expectativa espiritual que pudiera haber generado esa visión como producto de su psicología.
Un cristiano devoto que ve el infierno puede ser acusado de proyectar sus creencias en un estado alterado de conciencia. Esteban no tenía creencias que proyectar. Tenía, en el mejor de los casos, un sistema de cinismo sofisticado que predecía exactamente lo contrario de lo que estaba experimentando. Y sin embargo, ahí estaba, en ese umbral, con esos rostros delante, sabiendo, con una certeza que ninguna descarga de desfibrilador podría borrar después, que el juicio no era una metáfora. Fue en ese momento de reconocimiento absoluto y de terror igualmente absoluto que algo cambió en la dimensión donde Esteban se encontraba. Una presencia comenzó a hacerse perceptible, no desde una dirección específica, desde todas las direcciones simultáneamente. Y con esa presencia llegó algo que Esteban, incluso hoy, con todos sus recursos verbales y su capacidad analítica recuperada, no encuentra manera de describir sin que la voz se le quiebre. Llegó una luz que no era simplemente luminosa, era justa. Y esa justicia, dirigida directamente hacia él, fue lo más aterrador y lo más misericordioso que jamás había experimentado en sus 52 años de vida. Lo que ocurrió a continuación cambió todo. Hay una diferencia fundamental entre lo que la cultura popular latinoamericana imagina cuando piensa en un encuentro con Jesús y lo que Esteban Carrizo experimentó en ese umbral sin nombre. La cultura popular, alimentada por décadas de iconografía religiosa, de estampas en las paredes de las abuelas, de representaciones cinematográficas y de sermones construidos para generar consuelo emocional, ha fabricado una imagen de Cristo que es esencialmente cómoda. Un hombre de mirada dulce, de brazos abiertos, de palabras suaves que reciben al pecador con la calidez de un abrazo familiar. Esa imagen no es completamente falsa, pero es incompleta de una manera que se vuelve peligrosa cuando se convierte en la única imagen disponible, porque lo que Esteban encontró no fue la versión cómoda, fue la versión completa. Y la versión completa no genera consuelo inmediato, genera algo anterior y más necesario que el consuelo, genera verdad. La presencia que comenzó a hacerse perceptible en ese lugar no llegó con anuncio ni con aparato. No hubo trompetas ni arquitectura celestial que preparara el escenario. Hubo, primero, un cambio en la calidad de la luz. Esteban describe que la luz que ya existía en ese espacio, esa luz que había percibido desde el primer instante como algo cualitativamente diferente a cualquier luz física, comenzó a concentrarse, no a intensificarse en términos de brillo, sino a adquirir una dirección, una intencionalidad, como si la luz dejara de ser un fenómeno ambiental y se convirtiera en una mirada, y esa mirada estaba dirigida hacia él. Esteban dice que supo quién era antes de verlo con claridad, no porque hubiera una identificación sobrenatural explícita, sino porque la presencia traía consigo una cualidad que él describe. Después de mucho buscar las palabras correctas, como autoridad sin violencia. En sus décadas de ministerio fraudulento, Esteban había estudiado y ejercido la autoridad humana en todas sus formas. La autoridad del volumen, la del silencio estratégico, la de la reputación construida, la del carisma cultivado. Conocía cada variante del poder interpersonal porque había usado todas. Lo que sintió aproximarse no tenía ningún parecido con ninguna de ellas. Era una autoridad que no necesitaba imponerse porque era constitutiva de la realidad misma. No era una autoridad que alguien ejercía. Era una autoridad que alguien era. Cuando la figura se hizo visible, Esteban no pudo sostener la mirada de manera continua, no porque hubiera un resplandor físico insoportable, aunque la luminosidad era real y profunda, sino porque cada vez que sus ojos, o lo que funcionaba como sus ojos en ese estado, se encontraban con los de la figura, recibía una descarga de conocimiento sobre sí mismo que era simultáneamente devastadora y liberadora. Era como ser leído en su totalidad en una fracción de segundo. Cada sermón construido con cálculo frío, cada donación recibida bajo pretextos falsos, cada persona vulnerable que había buscado en él
orientación espiritual genuina y había recibido en cambio una performance diseñada para extraer lealtad y recursos cada vez que había pronunciado el nombre de Cristo, sabiendo que para él ese nombre no era más que una herramienta retórica. Todo estaba ahí, desplegado sin posibilidad de edición ni de contexto favorable. Sin la narrativa que uno construye sobre los propios errores para hacerlos tolerables. Y sin embargo, la mirada no era destructiva. Eso es lo que Esteban repite con más insistencia cuando intenta describir ese momento, que la mirada lo contenía todo sin condenarlo a la parálisis. Había en ella una misericordia que no era blandura ni indiferencia ante lo que veía. Era una misericordia que veía todo, absolutamente todo, y aún así no se retiraba. Una misericordia que conocía el peso exacto de cada traición y aún así permanecía presente. Para un hombre que había pasado su vida adulta convencido de que la misericordia era una construcción emocional que los débiles necesitaban para sobrevivir, esa experiencia fue más desestructurante que cualquier argumento filosófico que hubiera podido recibir. No fue convencido, fue encontrado. En la serie The Chosen, hay un momento que millones de latinos han visto y que ha quedado grabado en la memoria colectiva de una generación de creyentes. Es el momento en que Mateo, el cobrador de impuestos, el colaboracionista, el hombre que había traicionado a su propio pueblo por seguridad económica y posición social, es mirado por Jesús por primera vez. No hay en esa mirada recriminación inmediata. Hay reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ve no solo lo que la persona ha hecho, sino lo que la persona podría ser. Y ese reconocimiento es más devastador que cualquier acusación, porque no deja lugar para la defensa, solo deja lugar para la decisión. Esteban, que había visto la serie con ojos de productor de contenido, analizando sus valores de producción y su estrategia narrativa, comprendió en ese umbral que la serie no era ficción inspirada, era documentación aproximada de algo real, y que él estaba viviendo su propia versión de ese momento, sin cámaras, sin guión, sin posibilidad de corte. La figura no habló en el sentido convencional de la palabra. No hubo una voz localizada en un punto del espacio pronunciando palabras en un idioma específico. Hubo comunicación en un nivel que precede al lenguaje, una transferencia directa de significado que Esteban recibió con una claridad que ninguna conversación humana había tenido jamás para él. Y el contenido de esa comunicación fue, en su esencia, una pregunta y una comisión simultáneas. La pregunta no era sobre sus pecados ya estaban expuestos sin necesidad de interrogatorio. La pregunta era más fundamental. Era la misma pregunta que la figura había hecho a sus discípulos en las orillas del lago de Galilea 2000 años antes, reformulada ahora para un pastor falso de Buenos Aires en el umbral de la eternidad. ¿Quién dices tú que soy? Esteban no pudo responder con palabras, pero su silencio en ese momento no fue el silencio del escéptico que suspende el juicio. Fue el silencio del hombre que por primera vez en su vida adulta no tiene una respuesta preparada porque está frente a algo que supera su capacidad de encuadrar. Y en ese silencio, algo en él se rompió. No de manera violenta, de la manera en que se rompe el hielo en primavera, con una lentitud que parece lenta, pero que en realidad es inevitable desde el primer aumento de temperatura. Lo que se rompió fue la estructura entera de su identidad construida. El sociólogo, el estratega, el actor de primer nivel en el escenario sagrado. Todo eso se disolvió en la presencia de algo que no podía ser analizado porque era el fundamento desde el cual todo análisis es posible. La comisión llegó después, y fue, en su formulación, tan sencilla y tan absolutamente exigente, que Esteban tardó semanas en poder verbalizarla después de su regreso. Vuelve, cuenta lo que viste, no lo que quieres que sea verdad, no lo que tu audiencia quiere escuchar. Lo que viste, los rostros que reconociste, el lugar donde estaban, por qué estaban ahí, y advierte a los que todavía están a tiempo de que la eternidad no distingue entre el que miente desde el púlpito y el que miente desde la banca, que el altar no es protección,
que el nombre pronunciado sin conocimiento no abre ninguna puerta, que hay una diferencia entre conocer sobre Cristo y conocer a Cristo, y que esa diferencia tiene consecuencias que ningún seguro de vida puede cubrir. Esteban recibió eso, lo recibió completo, y en el instante en que lo recibió, sintió algo que describió a la doctora Bianchi en su primera entrevista post-hospitalaria con una frase que la neuróloga anotó en el expediente, porque le pareció clínicamente significativa, aunque no supiera exactamente por qué. Dijo: «Sentí que me devolvían a un cuerpo que ya no me pertenecía de la misma manera». Y en la sala de urgencias del hospital privado de la comunidad de Mar del Plata, en ese preciso instante, los monitores que llevaban 9 minutos mostrando línea plana comenzaron a registrar actividad. El corazón de Esteban Carrizo latió, una vez, y luego otra, y luego no paró. Los médicos en la sala no sabían lo que acababa de ocurrir en la dimensión que sus instrumentos no miden. Solo sabían que un hombre que debería estar muerto había decidido o había sido enviado a seguir viviendo, y que algo en él, algo que ningún electroencefalograma iba a capturar, había cambiado de manera irreversible en esos 9 minutos de silencio cortical. Lo que ese cambio significaba para su vida, para su iglesia, para todos los que lo habían seguido creyendo que seguían a un hombre de Dios, eso era lo que el mundo todavía estaba a punto de descubrir. Los médicos tienen un término para describir el periodo inmediato después de una reanimación exitosa. Lo llaman ventana de evaluación neurológica, y consiste en una serie de pruebas sistemáticas diseñadas para mapear el daño cognitivo esperado después de un episodio de isquemia cerebral prolongada. Memoria inmediata, memoria a largo plazo, orientación espacial y temporal, capacidad de razonamiento abstracto, coordinación motora, la DGRA. Valentina Bianchi aplicó ese protocolo a Esteban Carrizo con la minuciosidad de alguien que ya sospechaba que los resultados iban a contradecir todo lo que su formación le había enseñado a esperar. Y así fue. Esteban respondió cada prueba con una precisión que la Deutsche Bianchi describió en el expediente con una palabra que raramente aparece en la literatura clínica de casos similares. La palabra era perfecta, no satisfactoria, no dentro de los parámetros aceptables. Perfecta, como si los 9 minutos de silencio cortical no hubieran tocado ninguna de las estructuras que la medicina considera más vulnerables a la privación de oxígeno, como si algo hubiera protegido ese cerebro durante el tiempo en que ningún mecanismo biológico conocido podía haberlo hecho. Pero la integridad cognitiva de Esteban, por extraordinaria que fuera desde el punto de vista clínico, era la parte menos significativa de lo que había cambiado en él. Porque el hombre que abrió los ojos en esa cama de terapia intensiva no era el mismo que había cerrado los ojos en el restaurante de la Avenida Colón. No en el sentido metafórico con que esa frase se usa habitualmente para describir experiencias transformadoras, en el sentido más literal y más verificable. Las personas que lo conocían, su asistente personal, los pastores asociados que viajaron a Mar del Plata cuando recibieron la noticia, los miembros del equipo de producción de su iglesia, todos describieron con variaciones de la misma perplejidad que algo fundamental en Esteban había sido reconfigurado. No era su vocabulario, ni su inteligencia, ni su capacidad de articulación. Todo eso permanecía intacto. Era algo más difícil de nombrar. Era la ausencia de la capa de cálculo que siempre había existido entre él y el mundo. Esteban Carrizo había pasado 18 años siendo un hombre que nunca hablaba, sin saber exactamente por qué estaba diciendo cada palabra y qué efecto buscaba producir. Era una segunda naturaleza tan desarrollada que las personas que lo rodeaban la confundían con autenticidad. Pero quienes lo conocían con más profundidad, su asistente de 12 años, una mujer llamada Patricia Guerrero que había organizado cada detalle de su ministerio con devoción genuina, sin saber jamás que ese ministerio era una ficción, describieron que en los días siguientes al alta hospitalaria, Esteban hablaba de una manera diferente,
sin el ritmo calculado, sin las pausas estratégicas, sin la modulación de voz que había perfeccionado para producir estados emocionales específicos en sus oyentes. Hablaba, dijo Patricia, como alguien que tiene miedo de mentir por primera vez en su vida. El regreso a Buenos Aires ocurrió 10 días después del infarto, cuando la Dr. Bianchi autorizó el viaje con la condición de reposo absoluto y seguimiento cardiológico estricto. Esteban volvió a un departamento en el barrio de Palermo que había sido diseñado para comunicar éxito y autoridad, con su biblioteca cuidadosamente curada de títulos teológicos que nunca había leído con genuino interés, con sus fotografías junto a los grandes nombres del evangelismo latinoamericano, con los trofeos visibles de 18 años de construcción de una identidad falsa. Entró, miró todo eso, y según Patricia, que lo acompañó en ese momento, se sentó en el suelo en el centro del living y no dijo nada durante un tiempo largo. No lloró, no habló. Solo miró todo lo que había construido con la expresión de alguien que está viendo los restos de algo que ya no existe. Fue en esa semana de silencio y de reconfiguración interna que Esteban tomó las decisiones que transformarían su vida pública de manera irreversible. No las tomó con el mismo proceso de cálculo estratégico que había gobernado cada decisión ministerial anterior. Las tomó desde un lugar diferente, desde ese centro que había sido tocado en el umbral, desde la certeza inapelable de lo que había visto y de la comisión que había recibido. Convocó a los pastores asociados de su red a una reunión presencial en Buenos Aires. Se sentó frente a ellos sin presentación preparada, sin soporte visual, sin la estructura de comunicación que siempre había utilizado para controlar la narrativa en situaciones difíciles, y les dijo la verdad, toda la verdad, desde el principio. El silencio en esa sala, según uno de los pastores presentes que accedió a hablar con nosotros bajo condición de anonimato, fue el silencio más pesado que ese hombre había experimentado en décadas de ministerio. No porque las revelaciones fueran inimaginables en un mundo donde los escándalos eclesiásticos llenan con regularidad las páginas de los portales de noticias latinoamericanos, sino porque venían de Esteban, del hombre cuya elocuencia y cuyo aparente conocimiento bíblico habían sido el fundamento sobre el que todos ellos habían construido sus propias identidades ministeriales. Escucharlo decir que nunca había creído en nada de lo que predicaba fue, según ese pastor, como descubrir que el suelo debajo de tus pies es de cartón, y siempre lo fue. Hermana Mirta Sandoval se enteró de lo ocurrido por una llamada telefónica de Patricia 3 días después del regreso de Esteban a Buenos Aires. Cuando escuchó el relato completo, no mostró sorpresa. Mostró algo más complejo que la sorpresa. Mostró la expresión de quien ha estado esperando una confirmación que llevaba años sintiendo venir. Fue a verlo a su departamento de Palermo una tarde de otoño, con su Biblia gastada bajo el brazo y esa calma serena que la caracterizaba. Se sentaron frente a frente. Y Mirta le dijo algo que Esteban repite cada vez que cuenta esta historia, algo que para él sintetiza todo lo que vivió en ese umbral mejor que cualquier elaboración teológica. Le dijo, Dios no te mostró el infierno para asustarte. Te lo mostró porque todavía creía que podías elegir diferente. Esa frase, pronunciada por una mujer de 68 años de cabello blanco en un departamento de Palermo, contiene la médula de lo que el libro de Mateo articula en su capítulo 7, versículo 21, con una claridad que ninguna elocuencia ministerial puede mejorar. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esteban había predicado ese versículo. Lo había usado con su eficiencia característica para producir culpa en sus oyentes y convertir esa culpa en donaciones. Nunca lo había aplicado a sí mismo. En ese umbral sin nombre, ese versículo dejó de ser contenido estratégico y se convirtió en espejo. Y lo que Esteban vio en ese espejo fue lo que lo trajo de regreso con el único propósito que le quedaba disponible: decirlo.
La transformación de Esteban Carrizo no es la transformación limpia y fotogénica que el mundo evangélico latinoamericano suele celebrar en sus plataformas. No hubo un culto de restauración con música emotiva y aplausos. No hubo una conferencia de prensa espiritual con declaraciones cuidadosamente redactadas. Hubo, en cambio, el proceso lento y costoso de un hombre desmontando públicamente todo lo que había construido, devolviendo lo que podía devolver, pidiendo perdón a personas específicas por daños específicos y aprendiendo, a los 52 años, a relacionarse con una fe que esta vez no era instrumento, sino fundamento. Una fe que no eligió por conveniencia, sino que le fue impuesta por la realidad misma, con la contundencia de 9 minutos de línea plana y una mirada que no dejaba lugar para la negociación. La Dorney Westcam Bianchi cerró el expediente del caso Carrizo con una nota que, según nos confirmó, es la única vez en su carrera que ha incluido una observación de este tipo en un documento clínico formal. Escribió: la recuperación neurológica completa del paciente tras isquemia cerebral de 9 minutos de duración no encuentra correlato en la literatura médica disponible. Se documenta el caso como hecho clínico inexplicable en el estado actual del conocimiento médico. No escribió milagro. Su formación científica no le permite ese vocabulario en un documento oficial. Pero la ausencia de la palabra no cambia la naturaleza del hecho. Algunos vacíos en el lenguaje de la ciencia son, en sí mismos, una forma de testimonio. Para los que están leyendo esto desde adentro de una iglesia, desde una banca dominical, donde el pastor habla con demasiada fluidez y las ofrendas suben con demasiada consistencia. El caso Esteban Carrizo no es entretenimiento espiritual. Es una advertencia y una invitación simultáneas. La advertencia es que el altar no es un escudo, que la visibilidad ministerial no es evidencia de aprobación divina, que hay hombres en este momento, en este marzo de 2026, predicando en estadios latinoamericanos con la misma conciencia vacía con que Esteban predicó durante 18 años, y que la eternidad los está esperando con la misma paciencia implacable con que esperó a él. La invitación es que el mismo Cristo que encontró a Esteban en ese umbral, con esa mirada que veía todo y aún así no se retiraba, es el mismo que está disponible ahora en este lado de la muerte, sin necesidad de un paro cardiorrespiratorio para hacer posible el encuentro. El arrepentimiento no requiere 9 minutos de línea plana, solo requiere la honestidad que Esteban tardó 52 años en encontrar. Y esa honestidad, como él mismo dice ahora con la voz de alguien que habla desde el otro lado del miedo, siempre estuvo disponible. La diferencia es que ahora él sabe, con una certeza que ningún argumento podrá remover jamás, lo que cuesta no tenerla a tiempo.